Buen día. Vamos a dar inicio a este curso de tablas y gráficos dinámicos en Excel. Vamos a arrancar con el módulo 1, el cual, como ya les había explicado anteriormente en la ficha técnica, es una introducción sobre las tablas dinámicas. Así es que vamos a comenzar en primer lugar con la definición teórica de qué es una tabla dinámica. Una tabla dinámica es una herramienta para la visualización de datos en Excel que permite manipular los campos o columnas que conforman una tabla o una base, agrupando datos con el objetivo de facilitar su análisis e interpretación. Como pueden observar, a continuación les estoy mostrando una pequeña tabla, la cual pues hace referencia a empleados de universidades. Cada línea, cada registro es un empleado. Tenemos estos campos, el ID, el apellido, el nombre. Está la provincia, la facultad a la que pertenece ese empleado, el cargo que desempeña, su salario y la fecha de ingreso. Punto clave, para crear una tabla dinámica, a veces cometemos el error que simplemente construimos la tabla, pero antes de construir la tabla, lo primero es echarle un vistazo a la información para poder identificar las diferentes columnas y entender cómo están compuestos los datos que tengo yo en mi base. Entonces, lo primero que usted tiene que buscar es cuáles de las columnas tienen valores repetidos, ya que a partir de estos datos yo voy a poder hacer agrupaciones en las columnas donde hayan valores repetidos. Por ejemplo, si yo observo la columna nombre, yo tengo muchos nombres. ¿Por qué? Porque esta tabla está compuesta por, vamos a ver cuántos registros, presionando la tecla Control Shift, flecha hacia abajo, vemos que hay 115, pero como el primero es el encabezado, quiere decir que hay 114 registros que hacen referencia a 114 empleados. Entonces acá en los nombres puede hacer que se repita más de alguno, pero la mayoría son nombres diferentes. En cambio, en provincia, si observamos al presionar el botón de filtro, vemos que solo aparecen 5. Quiere decir que las 5 provincias se van repitiendo en todos los registros, en los 114 registros. En las facultades vemos que hay 7, las cuales quiere decir que se van repitiendo también en los diferentes registros. Y así sucesivamente. Luego acá podemos ver este campo de salarios que puede hacer que tenga valores repetidos, pero este campo me va a permitir a mí poder realizar operaciones como sumas, promedios, conteos, etc. Y luego pues tenemos el campo fecha de ingreso, que más adelante lo vamos a utilizar para poder hacer un análisis a partir de fechas. Ahora bien, vamos a proceder a construir la tabla dinámica. En el temario, el primer subtema es convertir un rango de celdas a tabla. Esto no es indispensable para crear una tabla dinámica, pero es una recomendación porque cuando se hace este procedimiento, cuando usted quiere actualizar su tabla dinámica incorporando más registros a la base, podemos hacer esta acción de forma automática sin tener que modificar el origen de los datos en la tabla dinámica. Posteriormente vamos a entrar más a detalle en este tema. Para poder convertir este rango de celdas a tabla, nos posicionamos en la celda A1, luego presionamos Control Shift, flecha a la derecha, flecha hacia abajo, y luego la combinación de teclado Control P. Luego acá vamos a presionar Aceptar y como podemos observar, no hay un mayor cambio en tema de visualización, aspecto. Sin embargo, vemos que cuando yo estoy dentro de este rango de celdas que convertí en tablas, tengo acá en la parte superior se habilita una pestaña en la cinta de opciones llamada herramientas de tabla. Ya vamos a ir viendo poco a poco cómo funciona esto. Entonces acá el siguiente paso es crear la tabla dinámica. Ojo, para poder convertir esto el rango de celdas a tabla lo puedo hacer con Control T y si no, presionamos aquí insertar y aquí está la opción tabla también, ¿verdad? Ahora bien, vamos a crear nuestra tabla dinámica. Clic en el botón en insertar, luego tabla dinámica y luego automáticamente Excel selecciona ese rango de celdas que es tabla 2 y acá abajo pues Excel permite poder definir si queremos crear la tabla dinámica en la misma hoja de cálculo
o en una nueva hoja de cálculo. En este caso vamos a dejar seleccionado nueva hoja de cálculo, presionamos aceptar y Excel crea una hoja. Aquí la recomendación es que cada vez que usted cree una hoja, póngale nombre. Presionamos doble clic y en vez de hoja 2 vamos a colocar resumen. Puede ser un nombre aleatorio. Ahorita para efectos del ejemplo le vamos a poner resumen. Y este es el espacio de mi tabla dinámica. A la derecha, si ustedes observan, se crea esta menú donde en la parte superior tengo los campos que hacen referencia a cada una de las columnas de la base y las 4 secciones que conforman una tabla dinámica. Entonces, si yo arrastro, por ejemplo, apellido, vamos a observar que no tengo ninguna agrupación de datos porque la mayoría de apellidos son diferentes. Entonces quiere decir que este campo no me funciona. Por eso es que habíamos hecho el análisis de identificar cuáles son los campos, las columnas que agrupan datos. En este caso vamos a tomar provincia y vemos que sí hubo una agrupación y vamos a seleccionar el campo salarios. Como ustedes observan, acá automáticamente Excel lo que hace es que en la provincia de Bogotá está haciendo una suma de todos los salarios. Es decir, es como que si yo acá filtrara la provincia de Bogotá y sumara cuántos salarios tengo. El total acá es 276,000 y podemos ver que cuadra con esto. Y aquí está el detalle por cada una de las provincias. Ahora vamos a darle formato, lo cual lo podemos hacer de dos formas. La forma sencilla es seleccionar la columna, nos vamos a inicio, aquí seleccionamos moneda o contabilidad y ya aplicamos el formato. Esa es una forma. La otra forma, que es la correcta y la más ordenada, es dar clic en el campo, configuración de campo de valor, nos vamos a la opción formato de número y acá seleccionamos contabilidad y eliminamos los decimales, ya que acá pues no hay decimales, todo va a aparecer en cero, entonces los eliminamos, presionamos aceptar, aceptar y ya tenemos los salarios en formato de dinero. El siguiente paso es colocar un encabezado a nuestra tabla dinámica según los datos que estoy representando. En este caso estoy representando las provincias y aquí estoy representando los salarios. Acá, como pueden observar, me aparece que el nombre de la tabla dinámica ya existe. Presiono aceptar. ¿Por qué aparece esto? Porque como en la base ya hay un campo que se llama salarios, entonces yo debo de presionar un espacio en blanco, presiono enter y automáticamente ya reconoce. O sea, esto pues es para no complicarnos con Excel. Y este es una tabla dinámica sencilla. Luego, para construir una nueva tabla dinámica, no necesariamente tenemos que arrancar desde cero, simplemente seleccionamos la tabla, control C, control V, ¿verdad? Y ya tenemos una copia de esta tabla, la cual podemos comenzar a manipular para crear una tabla dinámica nueva. En este caso, voy a seleccionar facultad y lo voy a poner abajo de provincia. Si ustedes observan, aquí ya tengo una tabla un poco más ordenada, ¿verdad? Donde tengo cada una de las provincias y las facultades que hay dentro de cada provincia, las cuales se detallan en los montos de salario que acumulan. Estos 28,000 más los 23,000 es la sumatoria que tengo acá arriba de 51,940 y así sucesivamente. Si ustedes observan, al presionar clic fuera de la tabla dinámica, desaparece el menú que tengo a la derecha y al darle clic en la tabla vuelve a aparecer. Esto lo podemos dejar fijo que esté oculto, dándole clic acá en esta X, en cerrar, y luego acá ya quedó totalmente oculto. Luego vamos a presionar clic derecho y le damos clic a la opción que dice mostrar lista de campos para poder habilitar nuevamente el menú. Así es que este es el primer video, pues básicamente el objetivo es el paso a paso para crear una tabla dinámica. Ahorita estamos arrancando desde cero, entonces vamos acá en el paso a paso. Poco a poco vamos a ir subiendo un poco la dificultad y entrando en detalle. Así es que gracias.